¿Qué tal, amigos de Saber Sin Fin? Bienvenidos a La Noche Paranormal, en donde cada semana les llevaremos una historia de misterio, terror, asesinos en serie o fenómenos inexplicables. Les saludan como siempre sus anfitriones Ariel Salazar y Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola Ari, hola amigos, buenas tardes, muy contentos. Y más contentos porque tenemos la revista de nuestro primer capítulo para descargar gratuitamente en nuestra página, en nuestro grupo de Facebook. Así es. Junto con la mercancía que pueden apreciar. Sí, obténganlas ahí en el grupo de Facebook. Se puede descargar completamente gratis. Es acerca de nuestro primer episodio, claro. Roswell, 1947. Entonces podrán encontrar ahí un muy buen resumen acerca de lo que hicimos. Y si quieren ver también el video de aquella ocasión, pues se puede a través de la revista, ¿no? Créanme, súper interesante. Súper interesante. Y bueno, recuerden que el episodio de hoy es traído a ustedes por nuestros patrocinadores Zombie Gotcha and Airsoft, calle 40 Norte y 18 Oriente, zona alta de la plaza comercial El Campanario, y cervecería El Barrilito 2, igual en la plaza El Campanario, local A19. Muchas gracias a ellos y a ustedes porque hacen esto posible. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de relaciones peligrosas, relaciones mortales. Vamos a tratar de tocar 3 temas. Tenemos solo una hora, pero bueno, vamos a tratar de darle énfasis a estas historias porque créanme, son bastante interesantes. Y bueno, es bastante crudo el episodio de hoy, pero bueno, son los hechos y esto es lo que pasó y es lo que traemos en La Noche Paranormal siempre, ¿no? Así que vamos a comenzar. ¿Te parece? Adelante, comencemos. Bien. Nuestra primera historia es acerca de Claudia Mijangos, o como es conocida, la Hiena de Querétaro. Nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Querétaro, México, año de 1989. En una casa en la calle Hacienda Bellil, 408, Colonia Jardines de la Hacienda, una zona de clase media alta, vivía una familia de 4 integrantes. Se trataba de los niños Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9 años, y Alfredo Antonio, de 6. Todos ellos de apellido Castaños Mijangos. Los 3 pequeños vivían bajo la custodia de su madre, la señora Claudia Mijangos Arzac, de 35 años para cuando sucedió esto. Para ese entonces es importante hacer énfasis en que la señora se encontraba divorciada de Alfredo Castellanos Gutiérrez, de 41 años. Era mucho mayor que, 8 años mayor que ella, ¿no? Sí. Pero sí hay que hacer énfasis porque vamos a tratar de retomar estos puntos más adelante. Pues bien, ¿cómo empezó toda esta historia? Claudia Mijangos, la protagonista, nació el 25 de mayo de 1956. Era originaria de Mazatlán, Sinaloa, en donde había llevado una vida relativamente tranquila junto a sus otros 6 hermanos, dentro de una familia prominente de la ciudad y de formación ultracatólica. Eso también es un punto súper importante. Pocos datos se conocen sobre su infancia y su adolescencia, pero se sabe que poco después de concluir la carrera universitaria de comercio, los padres de Claudia fallecieron, dejándole una buena suma de dinero como herencia. Tras estos acontecimientos, Claudia conocería a un empleado bancario, 8 años mayor que ella, con quien finalmente decidiría casarse y mudarse a la ciudad de Querétaro. Con el tiempo procrearon a 3 hijos y para 1987 ambos se habían divorciado de forma voluntaria. O sea que no duró tanto su matrimonio, ¿no? Sí, también cabe mencionar que la consideraban como una chica muy atractiva. Exactamente. Incluso llegó a participar en certámenes de belleza. Sí, realmente eso es lo que se dice. De hecho, se dice que se llevó a cabo una premiación en donde salió ganadora, pero no pudimos encontrar un respaldo hacia todo esto, ¿no? Sí, o sea, no hay un fundamento, pero de alguna manera... Sí, es algo que se comenta, ¿no? Es algo que se comenta, exactamente. Pues bien. Tras la separación de su ex esposo, Claudia y sus 3 hijos continuaron sus vidas de forma habitual. Los niños, por ejemplo, acudían a un colegio religioso de nombre Fray Luis de León, en donde Claudia pertenecía a una sociedad de madres que apoyaba con clases de catequesis a algunos alumnos de la primaria. Pues bien, en este lugar precisamente es donde conocería a otro de los protagonistas de esta historia, sí, que es el famoso Padre Ramón, de por entonces 30 años, a quienes sus conocidos lo describen como un tipo alto, de 1,90 y bien parecido. Con él pasaba una buena parte del tiempo dentro del colegio, incluso hasta el punto de rumorarse que ambos sostenían una relación sentimental, en secreto obviamente, ¿no? Sí. Lo cual no está plenamente confirmado.
Aunque, acorde a los testimonios de personas cercanas a Claudia, su relación con el padre Ramón sí era de carácter afectiva. En lo personal yo creo que no era así, y vamos a exponer al rato los motivos Bueno, creo que... por cuál o a través de los cuales sustento esto, pero me parece, bueno, según mi opinión personal, no lo era. Bueno, hay una versión en la que dice el padre da su propia versión, y él en algún punto afirma que tuvo algo sentimental con él. En dado caso no hay ningún problema, ¿no? O sea, en principio no tendría nada de malo, porque pues, son dos personas adultas que se involucran en una relación. Sí. Y luego ya está el hecho de que su religión lo prohíbe, ¿no? De alguna forma. Sí, de hecho parte Sí. Hay un mar, ¿no? Para poder Claro. para poder estar juntos. Sí, pero de principio, o sea, en principio la relación pues está correcta, ¿no? No tiene nada malo. Pues pese a todo esto, las cosas parecían transcurrir de forma normal para Claudia y sus 3 hijos. Las personas que interactuaban con ella la veían como una persona guapa, educada y noble. Aunque eso sí, por muchos era conocido que Claudia estaba enferma y tenía que estar bajo control médico a causa de una enfermedad desconocida. Más adelante vamos a conocer que en realidad tenía problemas mentales, pero no era algo como que pudieran estar diciéndole a todas las personas que los conocían, entonces lo mantenían en secreto. Sí. Pero en realidad sí ya tenía algunos problemas mentales. Según los testimonios de su ex esposo Alfredo Castellanos, en la vida privada Claudia distaba mucho de ser la persona que aparentaba, pues durante su matrimonio había tenido bastantes conflictos debido al carácter posesivo e impositivo de Claudia. Por este motivo había estado bajo terapias psicológicas de pareja, pues sus conflictos se iban agravando con el tiempo. Según las palabras de Alfredo, Claudia estaba realmente loca. No obstante, el terapeuta con el que acudían en una terapia en pareja terminó por recomendarles que se divorciaran e intentaran rehacer sus vidas de forma separada. Consejo que siguieron al pie de la letra, pues en 1987 pues, se divorciaron, ¿no? Y la custodia de los niños pasó a Claudia. Sí. Bueno, pese a todo esto, y ya una vez divorciados, Claudia y Alfredo intentaron retomar su relación. Varias veces, inclusive, Alfredo regresó a la casa. Pero siempre terminaban discutiendo. Y mucho de esto era precisamente por los rumores acerca de la relación de Claudia con el padre Ramón. Uh-huh. Bueno, volviendo a la fatídica noche de los trágicos eventos que estamos a punto de narrarles, la noche del 23 de abril de 1989, Alfredo se ofreció para llevar a sus 3 hijos a una kermés en la escuela. Cuando regresaron por la noche, Claudia se encontraba esperándolos en la puerta de la casa. Alfredo se despidió por última vez de sus hijos y les pidió que subieran a sus habitaciones. Una vez que los niños se encontraron dentro de la casa, Alfredo y Claudia comenzaron a discutir fuertemente. Esto, de hecho, lo sabemos porque hay algunos vecinos que escucharon, ¿no? Toda la conversación que tuvieron. Bueno, según los vecinos, Alfredo pidió a Claudia una nueva oportunidad para regresar a la casa e intentarlo nuevamente, ¿no? Para este punto ya habían tenido varios fracasos, ¿no? Y de hecho, para el momento donde sucedieron estos acontecimientos, ya llevaban 6 meses separados. Entonces, regresaban y se separaban. Y sí, okay, bueno. Bueno, ante la oportunidad que pidió Alfredo, Claudia decidió rotundamente rechazarlo esta vez. Y además le echó en cara los sentimientos que tenía hacia el padre Ramón. Ante lo cual, Alfredo manifestó que conocía el tema, pero que no le importaba, pues aún así quería regresar con ella. Claudia se negó nuevamente y esta vez Alfredo, manifestando su enojo y frustración, sentenció a Claudia: te vas a arrepentir. Acto seguido se fue del lugar. Claudia cerró la puerta de la casa con llave y subió a la habitación de sus hijos para darles la bendición como acostumbraba, ¿no? Como generalmente lo hacía. Pero esta noche los niños serían todo menos bendecidos. Un punto importante es que se cree que el verdadero motivo de Alfredo para regresar con Claudia se debía a que durante el último año la condición mental de Claudia se había deteriorado de forma progresiva. Inclusive se había sometido a varios tratamientos médicos para controlar sus cambios de humor, y esto es súper importante. También tenía depresión y ataques de ira, los cuales muchas veces le impedían dejar la cama. Además, durante las últimas 2 semanas, Claudia le había contado a Alfredo y a varias de sus amistades que había estado experimentando sueños y visiones extrañas, en las cuales intervenían ángeles, santos, demonios y hasta el padre Ramón desnudo.
Sí, porque de hecho incluso Claudia tenía muy arraigada lo que era la religión católica. Uh-huh. Sí, era su formación era ultracatólica y aparte pues ella daba clases de catequesis, ¿no? Entonces, sí, entonces estaba muy enfocada a este tema, al punto en el que ya no distinguía la realidad. Uh-huh. De hecho, esto lo vamos a ver un poco más adelante, por ejemplo. Por si fuera poco, a pesar de, aparte de todos estos problemas mentales que ya tenía y de estas visiones que estaba experimentando, quizás lo que más perturbaba a Claudia era una extraña voz en su cabeza que no podía comprender, que son signos de esquizofrenia, ¿no? Sí. Respecto a esto, Alfredo declararía a la policía, una vez que pasaron todos estos acontecimientos, que de hecho ella tenía una orden para internarse, porque le iban a hacer una serie de estudios psiquiátricos para ver qué es lo que estaba sucediendo con ella. Pero bueno, esto nunca llegó a realizarse, ¿no? Pues bien, como haya sido, aquella noche del domingo 23 de abril de 1989, Claudia finalmente se fue a la cama e intentó conciliar el sueño. Cerca de las 3 de la mañana del 24 de abril, obviamente ya era el otro día, sí. Claudia despertó en un estado psicótico. Había perdido cualquier contacto con la realidad, que es lo que tú comentabas, ¿no? Permaneció sentada en la cama, escuchando durante casi una hora lo que según ella parecía ser la voz del demonio. Acto seguido, hacia las 4 de la mañana, tomó el teléfono y llamó a una amiga, de nombre Verónica Vázquez, quien escuchó de Claudia las frases: Mazatlán se ha derrumbado, Querétaro es un espíritu, todos están muertos. Tras escuchar esto, Verónica trató de tranquilizar a Claudia y le pidió que volviera a la cama y prometió que a la mañana siguiente iría a verla. Esto me llamó muchísimo la atención cuando estábamos realizando la investigación y traté de ahondar más en el tema. Y en realidad lo que estaba experimentando Claudia eran visiones apocalípticas. Sí. Y esto se podría relacionar bien con algunos casos. Por ejemplo, encontré a Anneliese Michel, la niña que inspiró los sucesos del exorcismo de Emily Rose. Estaba experimentando, antes del exorcismo y todo esto, estaba experimentando tipo de visiones apocalípticas. Donde bajaban los santos y le hablaban. Sí. E inclusive algunas vírgenes, ¿no? También. Sí. Y ella también era de formación ultracatólica. Entonces, ahí hay un punto de conexión, ¿no? Aparte de esto, encontré otro caso de un chico. Esto fue en 1937, me parece, de nombre Joe Brandt, que tenía 17 años y que él estaba viendo a Hollywood derrumbarse. Había terremotos en sus sueños y estaba viendo cómo Hollywood se estaba derrumbando. Y esto lo recuerda muy bien porque estaba viendo hacia las estrellas del Paseo de la Fama. Okay. Inclusive llegó a ver algunas de actores que todavía no nacían, ¿no? Sí, supongamos, la visión que tuvo fue una visión apocalíptica de algo que pudiera pasar. Sí, exactamente. Y su acción o su actuar quizás puede llamarse como sacrificio para evitar todo este tipo de situaciones. Podría considerarse de esa forma. Otro punto importante es que, por ejemplo, se lo comentó a varias personas, ¿no? Esto de las visiones, y nadie le sugirió que pudiese ser por este camino, ¿no? Que pudiesen ser visiones como que apocalípticas y que tuviera que ver más con la religión que con el lado psiquiatra, ¿no? O sea, el lado mental. Ahora, sí se ha manifestado en muchos casos las visiones apocalípticas en personas que están muy sujetas o muy apegadas a las religiones. Esto es lo que pasó exactamente. Sí, o sea, y no vamos a hablar de una religión en específico. Sí, o sea, realmente existe, en general. Sí, en general. Siempre existe alguien que está muy involucrado en este tipo de tema. Y es quien tiene las visiones de un futuro, pero no siendo tan específicas. Tienes que son vagas, ¿no? Los tienen que interpretar. De hecho, el niño del que les comento, Joe Brandt, estuvo internado porque se golpeó la cabeza y estuvo durante varios días experimentando este tipo de sueños, ¿no? Y lo que él hizo es que le pidió a una enfermera una libreta y fue anotando. Pero en algún punto ya no distinguía entre la realidad y los sueños. Sí, ya llega un punto en el que ya no es el mismo. O ya no son, las personas ya no son ellos mismos. Exactamente, eso ya entran como una especie de trance y hablan lo que alguien está tratando de transmitir. Sí, es algún ente o algún ser, no sé. Sí, exactamente, eso fue lo que pasó. Bueno, eso es una hipótesis. Una hipótesis de lo que sucedió y esto lo investigué muy bien y creo que sí coincide, ¿no? Hay algunas conexiones. Sí, hay mucha conexión. Continuando con la historia,
no es posible conocer lo que pasaba por la cabeza de Claudia en estos momentos. ¿Eran visiones demoníacas? ¿Una pesadilla lúcida? ¿Cómo percibía la realidad en esos momentos? Quizás sea algo que nunca conoceremos. No obstante, lo que sí sabemos, gracias a sus declaraciones, es que en algún punto, aquella voz demoníaca volvió a quejar a Claudia. Y nuevamente se escuchó en su cabeza esta voz, pero ahora de forma mucho más intensa. Y contrario a las veces anteriores que la había escuchado, por primera vez pudo oír claramente el macabro mensaje que la voz había estado tratando de entregarle. Así que en algún punto entre las 4 y las 5 de la madrugada, la mujer se levantó de la cama, se vistió completamente, bajó a la cocina, tomó 3 cuchillos y se dispuso a subir las escaleras con rumbo a los cuartos de los pequeños, que obviamente se encontraban profundamente dormidos, eran las 4 de la mañana. Para este punto, Claudia Mijangos estaba decidida a tomar la vida de sus 3 pequeños hijos y lamentablemente nada podría evitarlo. Su primera víctima sería el pequeño Alfredo, de tan solo 6 años. Claudia tomó uno de los cuchillos e ingresó a su habitación. Observó al pequeño y se sentó sobre su cama. Acto seguido, tomó uno de los cuchillos y comenzó a cortarle la mano izquierda, con tal fuerza que de dos tajos logró amputársela. El niño, horrorizado, trató de defenderse de las heridas que le propiciaba la madre. Y pese a sus esfuerzos de este pequeño, no pudo evitar que la mujer casi lograra cortarle también su mano derecha. Finalmente, y ante los gritos de terror del niño, Claudia lo apuñaló en repetidas ocasiones hasta que el pequeño dejó de respirar. Obviamente, un acto tan atroz había despertado ya a varios vecinos en esa calle. Sin embargo, nadie fue capaz de llamar a las autoridades pertinentes. Y continuaron escuchando todo lo que sucedía en la casa hasta que la masacre terminó. Y esto se puede relacionar mucho a que la sociedad queretana es ultraconservadora, ¿no? Es muy parecido, por ejemplo, a Puebla, Guanajuato, ¿no? Aguascalientes, que hay mucho esta formación. Esto sucedió hace 30 años, entonces hay mucho esta formación de que, ok, si no son tus problemas, no te metas, ¿no? Sí. Bueno, esto fue exactamente lo que pasó con Claudia. Sí. A pesar de que lo escucharon, nadie tomó acción, ¿no? Dijeron, bueno, cada quien sabe cómo... Y es una cultura que... ¿Qué hace con sus hijos? Que ya no debemos de estar tan enfocados en eso, o sea, el llamado de ayuda siempre va a estar, y si alguien que lo escucha o que lo ve o que lo está sintiendo puede hacer la diferencia, pues igual y evitaríamos de hablar de estos temas, ¿no? Claro, pero nadie tomó acción. Exactamente, es el problema, y es como tú lo mencionas, ¿no? Estamos muy sujetos a todo este tipo de conciencia. Claro. De que si pasa algo, pues no es mi problema. Sí, es más que nada un problema social, ¿no? Sí. Tras este primer acto indescriptible, la niña más grande, Claudia María, de 11 años, se levantó de la cama para tratar de averiguar lo que estaba sucediendo. Pues obviamente había escuchado los gritos de dolor de su hermano. Se dirigió a la habitación del pequeño y con horror pudo percatarse del acto que acababa de cometer su madre. Claudia Mijangos en ese momento pudo percatarse de la presencia de la niña, quien comenzó a gritarle desesperada: «No, mamá, a mí no me mates, por favor». Entonces Claudia se levantó, cambió de cuchillo y se acercó a la pequeña, a quien apuñaló en un par de ocasiones. Una de estas puñaladas, de hecho, perforó uno de sus pulmones. La niña, tras el ataque y por mero instinto de supervivencia, salió corriendo de la habitación, gritando por ayuda y dejando atrás un abundante rastro de sangre. Intentó bajar las escaleras para escapar de la casa, pero no obstante, la pequeña, tras bajar el último escalón, y de hecho avanzó todavía algunos metros, pues cayó desmayada al piso, ¿no? Mientras esto sucedía, y esto denota la frialdad que tenía Claudia Mijangos en ese momento, ella se quedó en la parte de arriba, realizó un tercer cambio de cuchillos e ingresó a la habitación de las niñas, en donde todavía se encontraba durmiendo la niña Ana Belén, de 9 años. Se sentó junto a ella e intentó cortarle las muñecas como lo había hecho con el pequeño Alfredo. Ante el ataque, la niña despertó y trató de oponer resistencia, obviamente. Sí. Entonces Claudia apuñaló a la niña en el corazón, matándola casi al instante. Finalmente, Claudia salió de la habitación, bajó tranquilamente las escaleras y encontró el cuerpo de la pequeña Claudia María, quien se encontraba boca arriba, porque posiblemente se despertó, o sea, se había desmayado, pero en algún momento por el instinto de supervivencia despertó y trató de arrastrarse, ¿no? De salir
de pararse, pero bueno, ya no pudo, entonces quedó boca arriba. Se acercó, Claudia Mijangos obviamente la encontró, se acercó a ella, tomó otro cuchillo y la apuñaló nuevamente en varias ocasiones. Obviamente ahí ya dejó de respirar. Una vez concluidos los horripilantes asesinatos, Claudia Mijangos tomó el cuerpo de sus 3 hijos y los llevó hasta su habitación. Los colocó cuidadosamente sobre su cama. Salió del cuarto, tomó los 3 cuchillos con los que había perpetrado los asesinatos y se dirigió al baño, en donde lavó 2 de ellos. Finalmente tomó el tercer cuchillo y volvió a su cama. Se recostó junto al cadáver de los 3 pequeños e intentó cortarse las muñecas con la intención de suicidarse. No obstante, tras este acto tan atroz que había cometido, ya se había quedado sin fuerzas, por lo que las heridas no fueron lo suficientemente profundas para lograr su cometido. Finalmente se quedó dormida junto al cadáver de los 3 niños. O quizás no tuvo el valor para hacerlo. Es posible, pero, por ejemplo, recordemos en el episodio de Los Amos del Caos, que es nuestro episodio 12, cuando Bart apuñaló a su amigo, obviamente después de la huida y todo esto, va a su casa y lo primero que hace es acostarse a dormir y duerme muchísimo tiempo, un día o algo así. Y es una característica muy común después de los asesinatos. De hecho, las personas o los asesinos en serie es algo que narran en sus declaraciones, que después de que matar a una persona es algo sumamente demandante y cansado. Entonces pues lo único que quieren hacer es descansar de esto. Es una acción física y mental que exige demasiado, ¿no? El matar a una persona. Entonces esta es la explicación que se tiene acerca de esto, ¿no? Bueno, unas horas más tarde, Verónica Vázquez, la amiga a quien Claudia había contactado por la madrugada, se apersonó en la casa como lo había prometido. Llamó al timbre en varias ocasiones y esperó unos minutos. Tras la espera, la puerta de la casa se abrió y Claudia Mijangos salió para abrir la reja y permitir el acceso a la casa a Verónica, quien de inmediato notó que el vestido de Claudia estaba lleno de sangre y parecía encontrarse en estado de shock, con la mirada perdida. Pese a un gran temor, obviamente, Verónica ingresó a la casa para averiguar lo que estaba pasando. Encontró los rastros de sangre y subió las escaleras para verificar que los niños se encontraran bien. Tras caminar el corredor, que por cierto se encontraba repleto con al menos 10 litros de sangre, entró a la habitación principal y observó la dantesca escena. Obviamente vio a los 3 niños, ¿no? El cadáver de los 3 niños. Ante lo cual decidió salir huyendo del lugar, no sin antes preguntarle a Claudia sobre lo que había sucedido, quien solo se limitó a responder: los niños se han llenado de catsup. Verónica obviamente salió disparada del lugar, ¿no? Dio aviso a las autoridades, quienes se apersonaron en el lugar 1 hora después. Acto seguido ingresaron a la casa y tras recorrer la monstruosa escena, encontraron a Claudia recostada junto a los 3 pequeños cadáveres. Tras verificar los signos vitales de cada uno, se percataron de que Claudia aún contaba con pulso, por lo que fue trasladada de inmediato a una clínica cercana, mientras los forenses llevaban a cabo el levantamiento de los cadáveres. En ese momento, recordemos, todavía no se sabe qué es lo que ocurrió. La primera hipótesis es que alguien ingresó a la casa y a robar y a matar a estas personas. Y la segunda es que el ex esposo había entrado a vengarse de Claudia. Y bueno, tenía alguna razón de ser tras lo que habían escuchado los vecinos. Había fundamentos porque incluso los vecinos lograron ver que esta persona, el ex esposo, ingresa. Ingresa horas antes de que pasara todo esto. Ingresa y existe una discusión. Sí. Pero todo se viene abajo cuando los mismos vecinos ven que esta persona se retira. Exactamente. Entonces cuando fue una de las opciones que tuvieron, ¿no? El culpar al exmarido. Es lo primero que se hace, de hecho. Sí. El 50% de crímenes de este tipo siempre son cometidos por el padre. Sí. Entonces, bueno, la noticia de los asesinatos corrió como la espuma en la capital queretana. Tanto que los medios no tardaron en llegar a la clínica en donde se encontraba Claudia Mijangos, quien aún en pésimo estado mental y bajo los efectos de los sedantes que la habían medicado, realizó sus primeras declaraciones de manera extraoficial, que de hecho luego fueron tomados como parte del expediente, pero no tuvo que ser así. Y bueno, las declaraciones fueron: mis niños están dormidos en la casa, yo quiero mucho a mis hijos, son muy buenos y no son traviesos. Obviamente todavía no estaban en sus cabales. Todavía no estaban en sus cabales, exacto. 3 días más tarde realizaría una declaración ya en forma ante las autoridades, en la cual mencionaba:
El padre Ramón me habló telepáticamente. Él influyó para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón, con maleficios, mató a mi madre. Y como me sigue trabajando mentalmente para poseerme, y también mi marido quiere regresar conmigo, pues fue tanta la presión que me descontrolé. Esta fue la primera declaración. Días más tarde cambiaré a esta declaración, haciendo alusión a que ella no podía recordar nada de lo sucedido, y solicitando que la dejaran salir del hospital para ir a su casa a servir la comida para sus hijos. Más adelante, cuando entremos al caso de Cumbres, vamos a ver que la primera declaración que se hace en todos los casos judiciales siempre es la más importante, porque es la más cercana a los hechos. Entonces, a partir de esta, se empieza a averiguar. La realidad, ¿no? Sí, pero esta es súper importante. Incluso mencionaba también que tenía que ir por ellos a su escuela y le tenía que dar de comer. Sí, ella inclusive pensaba que todavía estaban vivos, que estaban en su casa. Fue un colapso mental realmente muy grande. Bueno, finalmente, y tras un largo proceso judicial, Claudia Mijangos sería diagnosticada con epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, que investigando un poco logró encontrar que son precisamente los que controlan las emociones en el cerebro. Por lo que se determinó que Claudia no estaba consciente de los actos que estaba cometiendo, motivo por el cual se le declaró inimputable y se le condenó a pasar 30 años en el anexo psiquiátrico del reclusorio de Tepepan, en Querétaro, de donde, como dato adicional, logró recuperar su libertad, entre comillas, esto lo vamos a dejar, el 24 de abril de 2019, o sea, recientemente, ¿no? Sí. Bajo la tutela de una de sus sobrinas y con la condición de mantenerla bajo atención psiquiátrica el resto de su vida. Y de hecho, se dice que la sobrina la trasladó a Mazatlán para recluirla en otra clínica psiquiátrica, ¿no? Y esta fue la historia de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Obviamente las investigaciones policiales y criminalísticas, bueno, están súper interesantes, pero bueno, esto lo vamos a retomar en un episodio pues, aparte, ¿no? Sí. En su episodio de Claudia Mijangos, ¿no? Que ya tenemos planeado. Y sí se derivan un montón de cosas, ¿no? A partir de todos los estudios psiquiátricos, psicológicos que le llegaron a hacer, inclusive físicos, ¿no? Se llegó a determinar que no estaba en sus cabales en ese momento. Sí, aquí lo extraño es que ya tenían un proceso para cumplir o para no sé, tratarse de un estado mental. Sí. Sin embargo, no corría con eso, nunca fue la prioridad. Algo muy importante es que ¿por qué el esposo no se dio cuenta de esto a una temprana edad? Sí lo hizo, de hecho, pero bueno. Pero no actuó. No actuó. Eso es a lo que me refiero, no actuó. O no le dejaron actuar. Pero es que viniendo de una familia, o sea, la familia fue una familia caudalada, y todos sus hermanos, cada uno de ellos tenía un trastorno distinto. Había uno de sus hermanos que padecía algún síndrome, otros de sus hermanos. De hecho, se dice que uno de sus hermanos estuvo internado, de hecho, por trastornos de personalidad. Otro de sus hermanos también estuvo exactamente por abuso de alcohol, abuso de drogas. O sea, tenían un trastorno. O sea, yo creo que la familia heredó un trastorno que fue realmente diferente a lo que conlleva a lo que tuvo Claudia, ¿no? Se manifestó diferente en cada uno de los hermanos. Pero, de hecho, esto todavía no es concluyente acerca de si estos genes psiquiátricos, bueno, de problemas mentales y todo esto, se pueden realmente heredar. O sea, los genes que hacen que alguien que detonan en la cabeza de alguien y que pierda el contacto con la realidad y asesina a otras personas. Entonces, bueno, aquí la diferencia es el momento en cómo se va manifestando cierto trastorno y en qué momento detectarlo. Uno se puede ir dando cuenta en el cambio de emociones de las personas, y puede indagar no tanto por la persona, sino por los hijos, en este caso, que fueron los más afectados. Exactamente. O sea, ya aquí debe haber un énfasis, un paréntesis en decir, ¿sabes qué? Es que ya no es tú contra mí, ya tenemos a alguien a quien estamos afectando. Entonces vamos a agarrar a tomar el control de la situación, nuestros trastornos, y vamos a enfocarlos para que no sea perjudicial hacia las personas que menos lo merecen. Ahora aquí entra otro personaje en juego, que es el padre Ramón. Sí, que, bueno, realmente se dice que Claudia Mijangos
digo, aparte de que tuviera una relación o no, que eso no lo sabemos en concreto, sí estaba obsesionada con él. Aquí entra un poco la manipulación que llegan a tener estas personas, llamémoslo de esta manera por los casos que hemos visto muchas veces. La manipulación por el hecho de decir, de notar que tú no estás haciendo algo acorde a lo que dice Dios o lo que dice cierta deidad, ¿no? Exactamente. Entonces, y con una persona trastornada que no concibe la realidad de la verdad y se apoya en su pensar, que es la religión, entonces se vuelve más fácil de manipular por alguien manipulador. Sí, exactamente, ¿no? Es lo mismo que pasó en el caso de Canoa y etcétera, muchos otros casos. Y vamos a ver que está relacionado con esto más tarde. Bueno, pero vamos a aquí un dato curioso de los que traemos en la noche paranormal. Me di a la tarea de tratar de rastrear cuál era la verdadera personalidad del padre Ramón, que de hecho durante más de 30 años se tuvo pues en secreto, ¿no? Por la iglesia. Después de que pasaron estos sucesos, por ejemplo, el padre Ramón fue llamado a rendir su declaración y después la iglesia lo envió a otro lado. Y bueno, pues esta es la noche paranormal y les tengo que decir que sí lo encontré. Y de hecho, en este momento lo van a estar viendo. La identidad del padre Ramón, en realidad, vamos a decir, su nombre es Ramón Jiménez Castellanos, actualmente de 63 años, oriundo de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y actual director del Colegio Fray Luis de León en Querétaro. O sea, se quedó director del instituto donde iban los hijos de Claudia Mijangos. Bueno, como decimos, a partir de 2015 tomó las riendas del colegio. Ahora, lo están viendo en este momento, este es el padre Ramón y vemos que coincide perfectamente con la descripción. La descripción. Pero si no están convencidos por esto, vamos a leer un poco de su vida, ¿no? De su biografía. En septiembre de 1983 empecé a ejercer mi ministerio sacerdotal en Ciudad Madera, Chihuahua, hasta octubre de 1985, en que pasé al seminario de San Pío X en Querétaro, primero como promotor vocacional y después como formador, apoyando al Colegio Fray Luis de León en la catequesis de la sección primaria, que fue aquí donde estaba Claudia Mijangos. Exacto. En abril de 1992 fui trasladado a Costa Rica, al seminario de San Ezequiel Moreno de Pozos, de Santa Ana, como prior y formador. Y bueno, después de esto ya fue transferido a la escuela Fray Luis de León. Entonces este es un dato, ya le pueden poner nombre y apellido al padre. Y bueno, pues estos son de esos datos que traemos en la noche paranormal. Entonces, bueno, espero que les haya agradado. Bueno, no sé si esta sea la palabra adecuada, pero bueno, esta es la identidad del famoso padre Ramón. Pero bueno, vamos a continuar a nuestra siguiente historia, que también está súper interesante y es una relación pues digamos tóxica, este término que está muy de moda. Sí. Bueno, esta es la definición real de una relación tóxica. Entonces, igual si tienen problemas con su pareja y todo eso y no han llegado a este punto, entonces todavía tiene solución. Todavía no son tóxicos. Exactamente. Diego Santoy y Erika Peña Cos, los asesinos de Cumbres. Nuestra siguiente historia tuvo lugar en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, año 2006, obviamente en México. Los protagonistas, una pareja muy peculiar de adolescentes. Se trataba de Erika Peña Cos y Diego Santoy Riverol. Ambos se conocieron en 2003 en la fiesta de 15 años de una amiga en común, y de inmediato surgiría una atracción fatal que terminaría en uno de los episodios más violentos y recordados por el imaginario mexicano. Erika Peña Cos nació el 19 de septiembre de 1988. Para la época de los terribles acontecimientos, contaba ya con 18 años. Era, de hecho, apenas... ella era menor que Diego, 2 años. Y vivía junto a su hermana, Azura, sus 2 pequeños medio hermanos, María Fernanda de 3 años y Eric de 7 años, y su madre Teresa Cos, una conocida conductora de televisión y astróloga. La pequeña familia habitaba el domicilio marcado con el número 2909 de la calle Montecassino en la colonia Cumbres, sector 3, la cual, por cierto, era una zona adinerada en la ciudad. Las personas cercanas a la familia aseguraban que las relaciones personales entre ellos, o entre la familia, no eran del todo buenas.
había muy poca comunicación entre ellos. La mayor parte del tiempo se hablaban a gritos y nadie tomaba responsabilidades. Aunado a esto, la madre de Erika casi siempre se encontraba ausente por motivos de trabajo. Y el padre de los chicos hacía tiempo que no vivía con ellos, porque se había divorciado de Teresa. Y prácticamente después del divorcio se había desentendido de su familia. Sí. Pese a todas estas situaciones, la familia mantenía una vida activa en el ámbito social, pues dado a su estatus como familia prominente de la ciudad, era común verles en reuniones, fiestas de personas importantes de los medios de comunicación y también, por ejemplo, en los programas de televisión. De hecho, encontré algunas fotos donde ellos se presentaba a Teresa y sus dos hijas, siempre a Teresa y Erika y Azura, siempre andaban juntas. Bueno, a pesar de que se llevaban mal, siempre como... Sí, existe este tipo de relaciones, sí, ¿no? Sí. Bueno, finalmente, Diego Santoy, un chico procedente de una familia media, con estudios universitarios, de personalidad dócil y bien parecido, terminaría por unirse a este círculo familiar como pareja de Erika, con quien en un principio aparentaba tener una relación sana y divertida. Los amigos apegados a la pareja señalaban que ambos sostenían un estrecho noviazgo. Diego parecía estar muy enamorado de Erika y esta última correspondía a este sentimiento, aunque en ciertas ocasiones Erika dejaba entrever una personalidad controladora y arrogante. No obstante, conforme Diego se fue acercando a la familia Peñacost, las cosas comenzaron a tornarse más oscuras. Tras 2 años de noviazgo, Diego se había ganado la entera confianza de la familia de Erika, tanto que pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de la familia Peñacost. Convivía mucho con los niños pequeños e inclusive cuando la familia salía de vacaciones, Diego viajaba con ellos. Según la madre de Erika, la señora Teresa Cost, en algún punto llegó a considerar que eventualmente Diego terminaría por casarse con su hija, Erika. No obstante, en algún punto de la relación entre Diego y Erika, las cosas comenzaron a ponerse turbias. Según Erika, Diego comenzó a volverse muy violento y desconfiado, hasta el punto de prohibirle salir con sus amigos o hablar con otras personas. Sumado a esto, Erika comenzó a pensar que Diego consumía algún tipo de drogas y que de alguna forma se encontraba involucrado sexualmente con otra persona. Lo que Erika no sabía era que estaba en lo correcto y que esa persona se trataba, según las declaraciones del propio Diego, ni más ni menos que de su madre, la señora Teresa Cost. Ahí ya empieza un triángulo amoroso, ¿no? Sí. Bueno, extraño, pero así es. Diego aseguró tiempo después de los terribles sucesos que mantenía una especie de relación en secreto con la madre de Erika, aunque eso sí, dejó muy claro que esta relación solo se limitaba al ámbito sexual. Según Diego, la señora Teresa Cost en varias ocasiones le había pedido al joven que entraran juntos al baño de la casa para sostener relaciones sexuales, lo cual en principio a Diego le pareció una buena idea, pero que con el paso del tiempo y ante las sospechas de Erika, Diego terminaría negándose a sostener este tipo de encuentros con Teresa. Y esto propició que Teresa lo amenazara con decirle la verdad a su hija sobre lo que pasaba. Sí, un doble chantaje, ¿no? Sí, es una relación extraña, pero bueno, esto es un triángulo amoroso, digamos, ¿no? Pues bien, el extraño triángulo amoroso continuó todavía por algunos meses, hasta que un día Erika decidió romper con Diego, pues habían estado sosteniendo relaciones sexuales sin protección y comenzó a tener miedo de quedar embarazada. Entonces lo cortó. Obviamente Diego se vio muy afectado por la decisión de Erika, pues al final de todo se encontraba muy apegado a ella, casi hasta el punto de sentir una verdadera obsesión. Y esto no lo es todo, pues según los estudios psiquiátricos a los que Diego fue sometido después de los sucesos, este presentaba un trastorno límite de la personalidad, o mejor conocido como TLP, lo cual provocaba en él una fuerte necesidad por sentirse controlado por otra persona. Okay. Pues carecía de autocontrol y necesitaba hacer su realidad predecible y manejable. Este tipo de trastornos, que es lo que comentabas, por ejemplo, hace unos momentos, es común entre las personas que deciden integrarse a la vida militar, cultos religiosos o sectas, pues no pueden huir de la necesidad de vivir sometidos bajo alguna autoridad. Algún régimen.
Y es un trastorno muy importante. Sí, de hecho se manifiesta en distintas maneras, ¿no? Sí, varias. Tanto la sumisión y incluso hasta el sadomasoquismo, etcétera. Sí, este tipo etcétera, ¿no? de vertientes, ¿no? Exacto. Pero sí, se deriva a través de este trastorno. Okay. De límite de personalidad. Sí, ya el rango que vayan dándole ya es... Sí, ya es, se va grabando, opcional, ¿no? Esto, ¿no? Pero este es el origen. Ok. De hecho, como veíamos, por ejemplo, en el episodio de Manson, que es nuestro episodio 8, me parece. Sí. Pues prácticamente se había rodeado de personas que tenían este trastorno. Exactamente. Todos sus seguidores realmente presentaban esto. Tenían una necesidad de estar con él. De estar atentos a las órdenes y cumplir de un líder y de cumplirlas y sentirse satisfechos. Sí, aceptados, ¿no? Sí, es exacto. Bueno, continuando con la historia, tras unos meses de separación, Diego y Erika volverían a coincidir en la fiesta de un amigo en común y terminarían por reanudar su relación de forma secreta. Aunque Diego aseguraba que solo se limitaba a mantener relaciones sexuales por las noches, mientras todos estaban dormidos en la casa de Erika. Este es un punto súper importante. Finalmente, llegaríamos a la noche del 1 de marzo de 2006. Diego, tras pasar la tarde jugando videojuegos, se había quedado a dormir en la casa de su amigo Humberto Leal. Hacia las 4 de la madrugada del día 2 de marzo, Diego recibiría una llamada de Erika, pidiéndole que acudiera a la casa, pues su madre Teresa se encontraba de viaje, por lo que Erika se había quedado sola en la casa, junto a sus 4 hermanos menores y la empleada doméstica. Obviamente, se piensa que probablemente Erika había, y es lo más seguro, que había contactado a Diego para que tuvieran un encuentro sexual, ¿no? En ese momento. Así que Diego le pidió a Humberto que lo llevara rápidamente a la casa de Erika. La siguiente es la versión oficial de los hechos. Aunque, amigos, debo advertirles que si esta versión resulta confusa es porque realmente lo es. Y de ahí todas las dudas que se han generado al respecto de este caso. Pues bien, según la policía, Diego llegó a la casa de Erika entre las 5 y 5:30 de la madrugada. Se bajó del coche de Humberto y tomó una mochila en la que llevaba consigo unos guantes, un pasamontañas, un cuchillo, un revólver, un martillo y una cinta adhesiva, que era de estas cintas grises, muy fuertes, ¿no? Fuertes. Tras descender del auto, le pidió a su amigo que se fuera a su casa. Un punto importante de esto es que Humberto, en sus declaraciones, aseguró que Diego no llevaba nada, que solo llevaba la ropa que tenía puesta. Okay. Pero bueno, eso es importante, ¿no? Tras esto, Diego entró por la puerta principal de la vivienda, es decir, no forzó nada, no se saltó, no, le abrieron. O tenía llaves, tenía forma de ingresar, ¿no? Bueno, ok, entonces entró por el acceso principal. La casa, vamos a tratar de describirla a grandes rasgos. Es una de estas casas, una propiedad enorme que tenía un patio en el centro. Al final estaba la casa principal, podamos decir. Y al frente estaba una pequeña oficina donde trabajaba la asistente de Teresa Cos. Ok. Entonces estaban como que dos propiedades separadas en un mismo predio, ¿no? Bueno. Una vez dentro de la propiedad, llegó al patio y se colocó los guantes y el pasamontañas. Entre las 5:20 y 5:40, Diego ingresó a la vivienda principal. Cortó el cable del teléfono y dio un pequeño recorrido por el interior. Además, cortó los cordones de una persiana de la sala y otra de la cocina. Ambos sitios estaban en la planta baja. Entre 5:40 y 6 de la mañana, Diego se sentó y fumó un cigarrillo dentro de la casa. Finalmente, decidió subir las escaleras para accesar al segundo piso, en donde se encontraban las 4 recámaras de los hijos de la familia. Se fumó un cigarrillo y nadie detectó el olor, nada. O sea, es bastante inverosímil, pero esta es la versión oficial. Entre las 6 y 6:30, Diego se dirige al cuarto del pequeño Eric de 7 años, a quien aparentemente sin motivo alguno golpea en la cabeza con el martillo que llevaba en la mochila hasta dejarlo inconsciente. O sea, sí lo golpeó, pero no lo mató. Acto seguido, lo envuelve en unas cobijas y lo traslada al cuarto de lavado que estaba abajo, en donde lo apuñala en la espalda y en el cuello hasta matarlo. Y deja el cuerpo ensangrentado nuevamente envuelto en unas cobijas sobre un viejo colchón que se encontraba en ese lugar.
Su siguiente acto fue entre las 6:30 y 7:15, cuando sorprendió a la empleada doméstica de nombre Catalina Bautista saliendo de la recámara de la madre de la familia. Diego se acercó a ella por detrás y la amenazó con el revólver que llevaba en la mochila. La golpeó, la amarró, le colocó cinta adhesiva sobre la boca y la encerró en el baño de la recámara de la señora Teresa, que por cierto era la recámara principal. Sí. Y esta recámara de hecho estaba en el tercer piso. Bueno, aquella noche la otra hermana pequeña, María Fernanda, de 3 años, había dormido con la empleada doméstica, por lo que unos minutos más tarde, y tras dejar de sentir pues la presencia de la empleada doméstica, sí. La niña se levantó de la cama y se puso unos taconcitos, que de hecho le encantaba vestirse como princesa. Entonces ese día se había dormido con uno de sus vestidos, ¿no? Pues bien, entre las 7 y las 7:45, la pequeña niña llegó hasta la recámara de la señora Cos, en donde Diego había atacado a Catalina, la empleada doméstica. Al verse sorprendido, tomó el cordón que había cortado de la persiana de la sala y con él estranguló hasta la muerte a la pequeña María Fernanda. Una vez cometido el crimen, tomó el cuerpo, lo cubrió con una cobija y lo guardó en el closet de la habitación. Un poquito más adelante vamos a ver la versión de Diego sobre todos estos sucesos, ¿no? Que es totalmente diferente. Una vez cometidos los dos homicidios, sobre las 7:45 y las 8:30, Diego permaneció dentro de la casa. A las 8:30, la asistente de la señora Cos llegó a trabajar a la oficina que se encontraba al otro extremo del patio. No notó nada raro e inclusive se percató de que Erika estaba asomada por la ventana. Intercambiaron un par de mensajes y bueno, se saludaron, ¿no? Sí. No le dijo nada, o sea, no notó nada. Supuestamente para este momento, pese a los dos asesinatos, nadie se había dado cuenta de nada. Bueno, finalmente entre 10:30 y las 11, Diego fue descubierto por Erika, quien salió de su cuarto para dirigirse a la recámara de su madre, en donde previamente Diego había asesinado a la niña y había encerrado a la empleada doméstica. Tras ingresar al cuarto, encontró a Diego aún con el pasamontañas, y se abalanzó inmediatamente sobre ella. En algún punto, Diego y ella intercambiaron unas palabras, y fue entonces que Erika reconoció su voz y le gritó: "Ya sé que eres tú, Diego". Y esto lo comenta la empleada doméstica en sus declaraciones. Entonces Diego la tomó del cabello y la arrastró hasta el cuarto de lavado, que recordemos estaba en el piso de abajo, en donde estaba el cuerpo de su hermano Eric. Al presenciar esto, Erika se asustó y trató de huir, pero Diego la acuchilló en el cuello y en el tórax, provocándole heridas, entre comillas, graves. Finalmente, tomó el martillo que llevaba consigo y la golpeó en repetidas ocasiones en la cabeza hasta dejarla casi inconsciente. Bueno, según la versión de la policía, cerca de las 12:20, Diego decidió que ya había sido suficiente. Así que sacó a la empleada doméstica del baño, tomó las llaves del auto, que era un neón, y de hecho ese auto pertenecía a Erika, y subió a la empleada doméstica a la cajuela, encendió el auto y huyó del lugar con rumbo a la casa de su amigo Humberto. Mientras tanto en la casa, Erika aparentó estar desmayada para que Diego se fuera. Cuando escuchó que Diego se había marchado, con sus últimas fuerzas se arrastró hasta la oficina que se encontraba en el patio de la propiedad y le pidió ayuda al asistente de su madre, quien, horrorizada, finalmente llamó a la policía para pedir auxilio. Diego condujo cerca de 30 cuadras, detuvo el auto y liberó a Catalina, no sin antes dejarle 10 pesos para que pudiese regresar a la casa de Erika. Súper extraño, pero... Sí, bueno. sí, muy extraño. Acto seguido, Diego llamó a Humberto y le dijo que necesitaba un cambio completo de ropa y que iba en dirección a su casa. Finalmente, Diego solicitaría un préstamo a su madre para huir del país con su hermano Mauricio, a quien previamente ya había contactado por teléfono y le había contado toda la situación. El hermano de Diego acordó con él que se encontrarían en Oaxaca para finalmente tratar de huir juntos hasta Guatemala. Sí. Cosa que nunca sucedería, pues 4 días después de los homicidios, ambos hermanos fueron aprehendidos en Salina Cruz, Oaxaca, y trasladados hasta Nuevo León para enfrentar el juicio penal. Que incluso los encuentran y tenían gramos de cristal y drogas, ¿no? O sea, sí, un factor importante para realizar ese tipo de acciones. Exactamente. Bueno, la versión de Diego es que en realidad los 2 homicidios fueron perpetrados por Erika, porque estaba de alguna forma molesta o harta
de que Teresa le había dejado al cuidado de sus hermanos durante mucho tiempo. Y bueno, al hacer esto, pues Erika se había quedado con toda la responsabilidad y se había enojado, ¿no? Estaba harta y bueno, fue el motivo por el que asesinó a sus amigos, a sus pequeños hermanos, ¿no? Que estos hermanos en realidad eran sus medios hermanos. Después se pudo comprobar que ellos, aunque estaban registrados con el mismo apellido, pertenecían tenían otro papá, ¿no? Sí, digamos que el triángulo que se realizó y por las sospechas que tuvo Erika hacia su madre, de alguna manera fue detonante también para ser partícipe de este tipo de acciones. Sí, de hecho, según narra Diego, Erika cometió el primer asesinato cuando bueno, obviamente Diego había entrado con la autorización de Erika, ¿no? Habían estado ahí, bueno, no sabemos si sosteniendo relaciones sexuales o habían estado en el cuarto platicando, pero bueno, después de esto, la niña, bueno, llegó el niño, se fueron a la cocina, llegó el niño y se había orinado en la cama. Entonces Erika se molestó por este acto y pues lo mató a puñaladas. Obviamente lo envolvieron, lo dejaron en el cuarto de lavado. Según dice Diego, que él se quedó en shock ante esto que había pasado. Y después subieron a la habitación de la señora Teresa. Después de que subieron, escucharon a la niña. Obviamente para este entonces la empleada doméstica ya se encontraba pues en el baño, ¿no? Encerrada. Sí. Entonces escucharon que la niña se despertó y escucharon sus tacones. Y Erika comentó, o más bien Erika comenzó a darse cuenta de que pues, se podría armar un gran revuelo. Y tomó a la niña y le dijo: ven bebé, te voy a enseñar un jueguito para que después lo juegues con Erika. Vamos a jugar a los perritos. A ver, ponte como perrito. Entonces la niña se agachó y tomó el cordón de las persianas, lo pasó por el cuello de la pequeña y comenzó a estrangularla. Inclusive se sentó sobre ella hasta que la niña dejó de moverse. Esa es la versión de Diego acerca de los asesinatos. Digo, al final y al cabo es una versión como la quiere uno ver. Tanto la de Diego, la de Erika, realmente son atroces, ¿no? Sí. El proceso judicial se vio marcado por una serie interminable de irregularidades. Aunado a esto, aparecieron cosas tan inverosímiles como la versión de la policía que les acabamos de contar, en las cuales Erika parecía estar más enojada. Bueno, inclusive también aparecieron los careos, que esos son súper famosos, los pueden encontrar en YouTube, en donde Erika se le ve más enojada que triste, ¿no? O afectada por la muerte de sus hermanos, ¿no? También, aparte de que en esos careos, cayeron en un montón de contradicciones. Sin importar todo ello, las autoridades determinaron que Diego había realizado los crímenes y que el móvil para hacerlo fue simplemente la ira que sentía hacia Erika por haber terminado su relación. Lo que es otra cosa verosímil, ¿no? Sí, bueno, al final las investigaciones tomaron dos vertientes, la versión de Diego y la versión de Erika, ¿no? Y bueno, se empezaron a echar la culpa entre ellos y al final, pues bueno, ya sabemos que Diego terminó en prisión, ¿no? Sí. Sin importar quién fue realmente el autor de los asesinatos de los niños Peñacos, el daño estaba hecho y la sociedad se escandalizó ante la brutalidad y la sangre fría de estos homicidios. Aparecieron grupos de apoyo para ambos bandos y la situación se convirtió en un auténtico circo mediático. Finalmente, en octubre de 2010, el juez al mando del caso dictó sentencia respecto al caso de Cumbres. Así, Diego Santoy fue encontrado culpable por el homicidio de los hermanos Peñacos y recibió una condena de 40 años por el homicidio de Eric, 32 por el de María Fernanda, 30 por el secuestro de la empleada doméstica, 16 por el intento de asesinato sobre Erika y 19 por el robo del vehículo. 138 años. Casi 138 años, ¿no? Y bueno, también lo condenaron a pagar 300,000 pesos a Erika. Bueno, así Diego Santoy, el asesino de... ¿Ya? Sí. Bueno, ok. Así Diego Santoy, el asesino de Cumbres, sería recluido en el penal de Cadereyta en Nuevo León, poniendo punto final al terrible caso de los infanticidios de las niñas, de los niños Peñacos. O al menos eso se creía hasta el día de ayer, 14 de febrero del presente año 2020. Pues cerca de las 12:05 del día, los abogados de Diego Santoy, tras 14 años, finalmente obtuvieron un amparo para anular la sentencia original de Diego, pues el poder de la federación determinó que había varias irregularidades en el caso, ¿no? Y bueno, después de esto,
sabemos ahora que se va a reiniciar el proceso y que Diego y Erika inevitablemente tendrán que volverse a ver las caras. Y hasta el momento esa fue la historia de los asesinatos de Cumbres, en espera de que se escriba la página final. Sí, incluso se dice que la sentencia puede ser hasta reducida hasta 77 años. Se habla de que Diego ya es una persona casada a pesar de que esté recluido. Sí. Ya se casó Sí, tuvo con un una... hijo. Tuvo dos hijos. Con una de sus admiradoras. O sea, Sí. tuvo hasta incluso un grupo de admiradoras, ¿no? Sí. Realmente hasta dónde llega el punto en Sí. el cual la conciencia no es tan pertinente como para distinguir entre una persona que está insana a una persona que está Cuerda, ¿no? cuerda por solamente el aspecto físico, claro, o por algún otro tipo de cosas, ¿no? Claro, y como bien lo dices, hay que distinguir muy bien. Diego es culpable, haya cometido los asesinatos o no. Es porque culpable. estaba ahí Sí, y no hizo nada por exactamente, detenerlos. Entonces, eso sí exactamente. hay que dejarlo súper claro, ¿no? Sí, no dejarse arraigar por una cara bonita ni por algo Sí. extraoficial. Sí, realmente es culpable. Es culpable sí, claro, y claro. no va a salir de la cárcel. Simplemente ahora van a tratar de inculpar a Erika. Pero bueno, Exactamente. lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para abordar el caso de el monstruo de Catepec, pero seguramente lo haremos en un episodio aparte porque es súper interesante y bueno, quisiéramos explicárselos de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Bueno, estos fueron dos ejemplos de relaciones mortales, parejas sentimentales que con sus terribles actos lograron conmocionar a un país entero. Lamentablemente, en estos actos, las horribles consecuencias fueron pagadas por niños, que sin tener ninguna responsabilidad en el asunto, asumieron el precio de estos amores enfermizos. Y precisamente, casos como los expuestos el día de hoy, nos hacen reflexionar acerca del verdadero poder del amor, y todo lo que éste trae consigo, muchas veces con grandes beneficios, y otras tantas con consecuencias fatales. Y muchas gracias. Esto fue La Noche Paranormal. Les prometemos que vamos a llevar a cabo el otro episodio del Monstruo de Catepec. Cuando les digan el amor mata, no lo tomen literal. O tal vez sí. Como el día de hoy lo hemos visto, ¿no? No tan literal. Bueno, pues muchas gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, @lanochepodcast en Facebook y también en Instagram. Entonces, y descarguen la revista, es gratis, ahí en el grupo. Episodio 1, Episodio 1, Roswell. Y bueno, pues esto ha sido La Noche Paranormal. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.